Buenas noches, hermanos. Un día más aquí preparados para tener nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Les habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo, antes que nada, a la oración, pero primero comenzamos a dar ya algunos datos acerca de cómo van los contagios en España. Llevamos ya, ayer decía, más de 11 días que estamos dando de una manera diaria otra vez más de 900 personas contagiadas. Ayer fueron 1.722 y en el día de hoy los números que nos han pasado son 1.683. Y ante lo escandaloso de la cifra y de que vamos peor que cualquier país de Europa, la postura de las personas que dirigen el tema este de la pandemia pues son quitar importancia, y la persona que lleva el tema del coronavirus en España, Simón, lo que ha venido a decir hoy prácticamente es que él descarta que haya una segunda ola todavía, y no creo que haya que hacer un mito de si llegamos, es decir, nuevamente quitándole importancia a los hechos que están pasando y que, bueno, ya sabemos todos qué pasó en pocas semanas cuando comenzaron a darse los contagios a partir del mes de marzo. Hoy la consejera de Sanidad del País Vasco ha reconocido que allí ya están en la segunda ola y ha dicho que en los próximos días pues muchas personas van a entrar en los hospitales y que algunos de ellos van a morir, van a fallecer. Así que os animo a que sigamos con las medidas de seguridad, que no bajemos la guardia. El tema de la mascarilla, el tema del líquido de las manos, lavarse las manos al entrar en las casas, limpiarse los zapatos con líquidos desinfectantes, y de esa manera pues ir previniendo un poco la cosa. Bueno, vamos a poner en las manos del Señor esta reunión que vamos a tener. Vamos a pedir que el Señor la santifique y que este tiempo sea sobre todo para Él. Así que comenzamos orando diciendo: Padre, que estás aquí con nosotros, estás en el cielo, pero también con nosotros en este lugar, en cada una de las casas de las personas que se están conectando y las que se van a conectar en futuros momentos cuando vean este vídeo. Queremos, Señor, que tú seas el centro de nuestra oración, que tú pongas en nuestro corazón el deseo y el anhelo de conocerte cada día más, de estar más cerca de ti, de conocer más tu presencia, Señor. Y también te pedimos que esto no sea algo que nos guardemos egoístamente, sino que realmente nos lleve a seguir tus pasos y nos lleve a ayudar a las personas necesitadas en estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con nuestro oficio diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que así como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oramos todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros, en nuestro interior, y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestras súplicas. Y decimos todos en oración, como todos los días:
Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a compartir, hermanos, un salmo ahora, el Salmo número 8, que va en relación con el tema que vamos a compartir. Salmo número 8, y dice así, un salmo muy conocido. Dice, oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues vamos a compartir hoy. Ayer estamos en realidad en el primer artículo del credo apostólico todavía, que era creo en Dios Padre Todopoderoso, es lo que hemos compartido estos días de atrás, y ahora toca compartir la segunda parte de este primer artículo que dice creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra. La pregunta por el origen de la vida es una pregunta que es tan antigua, podríamos decir casi como la propia humanidad. Es decir, podemos encontrar en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, en diferentes épocas, cómo se ha intentado explicar cómo surgió la tierra, el agua, las plantas, los animales, los seres humanos. Esos relatos donde se cuentan historias y se cuentan cómo pudo haber sido, son parte de lo que se conoce como la tradición cultural de muchos pueblos, que intentan responder a las típicas preguntas, las preguntas que después trató de responder la filosofía. Primero se respondieron con los mitos, lo que se llaman los mitos, y después se respondió con la filosofía. Y las preguntas no son otras que de dónde venimos y a dónde vamos. Y estamos declarando en la confesión de fe que creemos en un Dios que es Padre, que es todopoderoso y que también es el creador del cielo y de la tierra. Bueno, en el Antiguo Testamento los dos relatos de la creación que tenemos forman los dos primeros capítulos de Génesis. Si tenéis la Biblia cerca, podéis abrir vuestra Biblia por el libro de Génesis y tenerlo a mano y lo podéis ver. Capítulo primero, capítulo segundo, son los dos relatos de la creación. Capítulo tercero, ya la cosa se tuerce. La cosa ya en el capítulo tercero, ahí la cosa ya se complica. Bueno, en el Génesis capítulo 2, el relato nos cuenta que Dios forma a Adán a partir del barro, le da vida y después crea un jardín como el lugar donde vivir y trabajar Adán. En Génesis 1, en el capítulo 1, se nos cuenta que Dios crea el mundo en 6 días y finalmente al séptimo descansa de todo lo que ha hecho. En común de los dos relatos, lo que nos encontramos es que Dios tiene un poder creador. Un poder creador.
Y curiosamente, ningún pueblo, esto es un dato a tener en cuenta, ningún pueblo, en el contexto bíblico, ningún pueblo ha dado una respuesta a la creación o de dónde vienen las cosas como la respuesta que ha dado el texto bíblico. Nada que ver. Por otro lado, eso es en los tiempos antiguos. Nos venimos a los tiempos modernos, a nuestros días, y aparece un personaje que escribe un libro que se hace muy famoso, un libro que se escribe en el año 1859, que escribe un autor muy famoso que se llama Charles Darwin. Charles Darwin desarrolla una teoría que llama teoría de la evolución de las especies. Esa teoría es muy utilizada para explicar el origen del mundo. Hasta ese momento vamos a decir que la fe y la ciencia se llevaban regular, pero a partir de ese momento parece que la fe y la ciencia ya se llevan fatal. Y nos damos cuenta de que, bueno, ahora la disputa, nos encontramos con los llamados evolucionistas, que son los que creen en la teoría de Darwin, y en los creacionistas, que son los que creen literalmente en lo que la Biblia dice, de manera literal. Hay un término medio, se les llama, creo, los evolucionistas deístas, es decir, los que piensan que Dios ha intervenido en la creación, pero hasta el momento, ha intervenido en la creación, pero ha dejado que la creación siga adelante, y eso sería la parte de la evolución. Es decir, como que Dios ha intervenido en la creación en un primer estadio, un primer momento, pero después ha sido la evolución la que nos ha traído lo que tenemos hoy en día a nuestro alrededor. Ahora bien, estas disputas entre el creacionista, el evolucionista, que si una cosa, que si la otra, realmente a día de hoy nos están haciendo, o no, lo que consiguen en realidad, más que otra cosa, es que desviemos la atención de la urgencia en el contexto actual de que tenemos que tratar la crisis ecológica en la que nos estamos metidos, en los cambios climáticos en el planeta, en los peligros de la tecnología nuclear. Hemos visto las consecuencias de una mala administración de las personas de guardar un elemento altamente explosivo en un puerto y qué ha pasado cuando ha explotado. Hoy es precisamente el aniversario, el 75 aniversario de el triste suceso de cuando se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y ya hemos visto seguramente la mayoría de nosotros las imágenes devastadoras del efecto de esas bombas. Hasta el día de hoy la radioactividad no ha cesado y no hay estudios realmente que sean capaces de poder valorar el alcance de la radioactividad hasta dónde llega. En eso estamos. Y todo esto tiene la culpa, ni más ni menos, que una cultura consumista en la que estamos sumidos y una crisis energética. Entonces no nos estamos dando cuenta de que nos estamos cargando el planeta, literalmente. Y no estamos pensando ni en nuestros hijos ni en nuestros nietos. Y vemos que las cosas van a peor. Hoy venía en el periódico un trabajo que han hecho dos físicos teóricos hablando de que queda 40 años para que el planeta colapse por el tratamiento que el hombre le estamos dando al planeta. 40 años nos quedan para que el planeta colapse. ¿Cómo colapsa? Pues no lo sabemos. Así que, hermanos, estamos hablando de que creemos en un Dios que ha sido creador del cielo y de la tierra. Y una de las grandes equivocaciones cuando decimos que Dios es el creador del cielo y de la tierra es pensar, y esto nos viene del siglo XVII, el siglo de la Ilustración, precisamente hemos dicho antes un nombre, el deísmo, en el que
lo que se plantea es que Dios participó en un primer momento, pero luego ya se apartó del escenario y nos dejó a nosotros solos. Esa es la imagen que tenemos del Dios creador. Pero vamos a ver en el estudio que vamos a ver hoy que Dios no solamente creó el cielo y la tierra, sino que también mantiene el cielo y la tierra y sigue creando cosas en la tierra. Así que la fe que dice y que confesamos de que Dios es el creador del cielo y la tierra, pues nos corresponde a cada generación interpretarla y pensar y meditar, reflexionar cómo se manifiesta el poder creador de Dios. En la Biblia existe lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Lo que podemos encontrar es que hay una larga tradición, una tradición muy fuerte de cómo Dios ha sido el creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe, no solamente de los cielos y la tierra, sino de todo lo que existe. Por cierto, curioso que de los cielos se habla en plural y de la tierra en singular. El relato de Génesis capítulo 2, versículo 4b al versículo 25, dicen los estudiosos que es el escrito más antiguo, público, de la Biblia. Y se piensa que se escribió alrededor del siglo X a.C. En ese relato se recopilan diversas tradiciones que estaban presentes en el pueblo de Israel. La tradición del primer ser humano, el jardín del Edén, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el surgimiento de los ríos. Y este relato demuestra que el primer ser humano, Adán, fue creado por Dios, moldeado a partir del barro e instalado en él a través del soplo de la vida. La tradición cuenta cómo Dios plantó un jardín, creó plantas, creó animales y finalmente llegó a la conclusión de que no había una compañía idónea para Adán y de ahí que creara a la mujer. Es decir, frente a la soledad en la que Adán estaba viviendo, se cuenta en la Biblia que Adán le había puesto nombre a todos los animales y después de eso, después de ver a todos los animales, se dio cuenta de que él se quedaba solo. Y en esa soledad es que Dios crea a la mujer. Curiosamente, el hombre, que en hebreo se dice ish, I-S-H, solo existe cuando hay mujer. Es decir, mujer se dice en hebreo isha. O sea, fíjate, I-S-H y le metes la A y ya lo conviertes en mujer. Ish, hombre, isha, mujer. Antes de esto lo que tenemos en realidad es un ser genérico. El hombre, Adán, que es lo que significa realmente Adán, el hombre. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de hablar, vemos cómo Dios muestra su amor y lo que incluye también, el amor de Dios le incluye también ponerle límites. Es decir, no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Algo muy importante en Génesis, los versículos anteriores, bueno, podríamos decir, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, versículo 2, lo que vemos es que Dios llama al mundo a la existencia a través de su palabra. Esto es tremendamente maravilloso e importante saberlo. Empieza el primer versículo diciendo, a ver si yo soy capaz de acordarme de memoria, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. En ningún momento se explica quién es Dios, de dónde viene Dios, dónde estaba Dios. Es decir, la existencia de Dios no se rebate, se da por hecho. Creó Dios los cielos y la tierra. Primero creó los cielos, que pueden significar lo espiritual, y después creó lo material, la tierra. Y ahora dice, en el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el versículo 2, estoy diciendo de memoria. Si me fallo alguna palabra, me disculpáis. Y entonces en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y a partir de ahí, cada vez que Dios crea algo, dice, dijo Dios. Es decir, Dios crea a través
del poder de su palabra. Y esto nos tiene, hermanos, que hacer recordar el poder que pueden tener las palabras. No solamente en Dios, sino también en las personas. A lo mejor por eso entendemos que con nuestras palabras podemos crear y podemos destruir. Que Dios nos libre de destruir con nuestras palabras. Y mira que caemos cantidad de veces al día en el error de decir palabras inadecuadas. No estoy hablando de decir palabrotas, no estoy hablando en ese sentido, sino de decir, por ejemplo, cuando los padres le hemos dicho algo negativo a nuestros hijos. Es que este niño no sé qué, es que este niño es no sé cuánto. Y cada vez que le decimos algo negativo a un niño, pues no nos estamos dando cuenta del poder que tienen nuestras palabras, para bien y para mal. El poder creativo de las palabras. Así que, hermanos, si sabemos que hay poder en las palabras que decimos, por eso es tan importante la oración. Cuando oramos estamos diciendo palabras adecuadas y correctas. Cuando leemos los salmos, cuando declaramos y hablamos la misma palabra de Dios, estamos diciendo lo correcto, lo adecuado, lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Así que este es un principio muy claro. Dios lo crea todo por medio de su palabra. Y, sin embargo, fijaros qué curioso, lo hace a partir de la nada. Y esto es algo que sí tenemos que decir, esto va en contra de lo que dice la ciencia. Tenemos la teoría. Es importante que cuando hablamos del tema este de la creación y de aquellos tiempos, es importante que seamos conscientes que hablamos de teorías. No se puede demostrar. Estamos hablando de cuestiones teóricas. No estamos hablando de cosas que puedan ser demostradas sobre el laboratorio, en el laboratorio, y ponerlas en la práctica. Entonces la física habla, una de las teorías es la teoría, por eso se llama la teoría del Big Bang. Y ahí se explica cómo hay una explosión inicial, pero claro, ¿de dónde sale la materia que explota? ¿De dónde sale la energía que produce la explosión? Y claro, científicamente hablando, de la nada no puede salir nada, porque en la nada lo que hay es nada. Entonces no todo está tan explicado como pensamos. Y una de las cosas profundas de cuando decimos que creemos que Dios es el creador de todo es que lo creó de la nada, solamente estaba Él. Solamente estaba Él. Y claro, cuando decimos de la nada, aquí entramos en profundidades muy tremendas, porque solamente estaba Él, pero la creación no es un cachito de Dios. Es algo que Dios lo ha creado de la nada. No hay nada y lo creo, con el poder de la palabra. Son cosas realmente muy profundas. Ahora, fijaros qué curioso. Mientras nosotros leemos Génesis, en Babilonia, que no tenemos por qué pensar era un pueblo atrasado o un pueblo, vamos a decir, incivilizado, todo lo contrario, era un pueblo con unos grandes avances, hay un relato también, lo que se llama el relato babilónico, donde lo que se cuenta es que el mundo es creado a partir de un combate. El combate que tiene lugar entre el dios Marduk y la diosa madre Tiamat. Cuando el dios Marduk aniquila a la diosa madre, Marduk utiliza su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Eso es lo que llamamos un mito, el mito babilónico de la creación. Pero la manera en cómo lo cuenta Génesis no es tan parecido a un mito, es un contramito. Porque mientras los babilónicos hablan de las estrellas como dioses, en el Génesis se nos dice que a las estrellas las creó Dios. Por lo tanto son seres creados, no son dioses. O sea, la creación de Dios es más natural, vamos a decirlo de esa manera, que la forma en cómo nos lo cuentan en otros mitos, otras culturas. Bueno, se nos describe, hemos visto que la tierra, otro de los misterios, cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía, y a partir del caos Dios empieza a crear orden. No hace falta que yo os cuente cómo fue en la creación, porque eso la mayoría de nosotros lo habremos leído en los primeros capítulos de Génesis,
Eh, pero sí nos tiene que quedar claro que todo lo crea Dios y todas las cosas provienen de Dios. También el ser humano, como criatura de Dios, tenemos que ponernos bajo su dependencia. Así que, por eso hemos leído el Salmo número 8, donde dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que el hombre tenemos que reconocer la dependencia que tenemos de Dios. La creación refleja la bondad y la majestad de Dios, y por esto se espera que el ser humano confíe, obedezca, agradezca y sea fiel a Dios. Dios es el único que puede crear a partir de la nada, y lo hace, como ya hemos dicho, a través de su palabra creadora. Lo dice en el Antiguo Testamento, pero también lo dice en el Nuevo. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se constituyó el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Por la fe creó Dios. Por la fe entendemos que Dios creó a través de su palabra. A través de esta palabra, que es una palabra acción, es que vino a existir el universo entero. Otro principio muy importante que quiero que se nos quede claro en esta noche es que la creación no se restringe a un momento único en el pasado, sino que es el lugar de la intervención continua de Dios. Dios creó en el principio, crea ahora y continuará creando en el futuro. Posiblemente, a lo mejor algunos de nosotros nunca habíamos escuchado esto, de que la creación no es algo del pasado, sino que es algo pasado, presente y futuro. Dice Marcos capítulo 13, versículo 19, dice: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. La creación que Dios creó hasta este tiempo. Es decir, que en el Evangelio Jesús está reconociendo que Dios no solo creó ayer, sino que había creado hasta ese momento. La creación de Dios permanente. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí se nos habla un misterio maravilloso. Se habla del día séptimo, del día que Dios descansó de todas sus obras. Quiere decir que en esos primeros 6 días lo hizo todo. Y aquí acabamos de leer que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Imaginaros, si el plan de Dios está increíblemente calculado. Dios pensó en crearte a ti, en crearme a mí. Dios pensó en las obras que tú harías y en las que yo haría. Todo está pensado por Dios. Y esto, hermano, es algo que nos tiene que traer fe al corazón. Muchas veces en nuestra vida no tenemos la visión completa de las cosas. Muchas veces no sabemos qué Dios tiene preparado para mañana. Muchas veces no sabemos qué Dios quiere para nosotros. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo sabe. Y lo que también sabemos es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces uno se para a pensar en las circunstancias y lo vemos en la misma Biblia, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, la vida de Jacob. Jacob, que estuvimos hablando de él por sus 2 esposas, Raquel y Lea. El padre, Isaac, lo bendice, le da la bendición, lo manda a buscar esposa, le da dinero para la dote y yendo camino de buscar la esposa le sale el hijo de Esaú para matarlo
Elijab. ¿Y qué hace Jacob? Le das todo el dinero que llevaba para que no lo matara. Se queda sin dinero. Si hubiera llevado todo el dinero, habría llegado donde Labán, su suegro, habría pagado la dote de Raquel, se habría marchado de vuelta, ¿y qué habría pasado? Que no habrían nacido las 6 tribus de Israel que nacieron de la hermana de Raquel, de Lea. Sin esas 6 tribus no habría habido las 12 tribus, sin las 12 tribus no habría habido el pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues Dios tiene un plan. Dios sabe el porqué de las cosas. Y a veces estamos sumidos en situaciones y circunstancias en las que no sabemos el porqué de las cosas, pero Dios las sabe. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que esta fe en que Dios siempre está creando, que ha preparado obras buenas para que nosotros andemos en ellas, tiene que ver con que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador de todo lo creado, de todo lo visible y de todo lo invisible. Curiosamente, hablando un poquito de historia también, esta expresión que estamos hablando hoy, creador del cielo y la tierra, se incluye definitivamente en el credo apostólico a partir del siglo VIII después de Cristo. El responsable de este cambio se llamaba Priminius y era un abad benedictino que al citar el credo en un libro que él escribió entre el año 710 y 724, yo tengo el nombre del libro aquí en latín, pero claro, si me pongo aquí a decir el nombre del libro en latín, pues vaya a decir, no me estoy enterando de nada, pues no hace falta ni que digamos el nombre del libro, solamente que fue Priminius, un abad benedictino en el siglo VIII, e incluyó 12 modificaciones en el credo romano antiguo, y entre ellas esta expresión, la de creador del cielo y de la tierra. Ahora, eso no quiere decir que Priminius fuera el inventor de esta fórmula, pues el poder creador de Dios siempre fue parte de la fe del Antiguo Testamento y siempre también fue parte de la fe cristiana, como ya dijimos el otro día, cuando hablábamos de la preparación de los catecúmenos y se les enseñaba a Dios Padre, no solamente como el Padre del Señor Jesucristo, sino también como el Padre creador de todas las cosas. Así que en esa enseñanza que se daba a los que se iban a bautizar, aprendían que Dios es el creador de todo. Tener en cuenta que una cosa era el judío que se convertía y se bautizaba, que ya venía, vamos a decir, con todo un paquete de conocimiento del Antiguo Testamento, y otra cosa era un gentil que había estado sirviendo a otros ídolos, a otros dioses y a otras religiones, y entonces había que explicárselo todo desde el principio. Entonces, si venía, imagínate, del contexto griego, con los dioses griegos o con los dioses romanos, había que explicarle que esos dioses eran ídolos falsos, y había que explicarle que el verdadero Dios, el único Dios verdadero, era el Dios Yahvé y Padre del Señor Jesucristo. Y en ese explicarle se le explicaba que Dios era el creador de todo. Así que aunque esa frase, creador del cielo y de la tierra, aparezca en el siglo VIII, era algo que estaba en la fe de la Iglesia desde los primeros siglos. Ahora, Novaciano de Roma, obispo de esa ciudad, a mediados del siglo III, no del VIII, del III, él escribía que se debe creer, para que veáis que lo que digo no tiene fundamento, se debe creer en Dios Padre Todopoderoso, que es el perfectísimo creador de todas las cosas, que suspendió el cielo arriba y estableció la tierra sólida abajo. Rufinus, que es el que fue el responsable de que el credo se llamara el credo apostólico, y escribió a fines del siglo IV, comienzo del siglo V, él dice: Dios mismo no tiene autor, pero es el autor de todas las cosas. Fijaros cómo está el sentido. Y por último, alguien que sí nos va a sonar cuando lo diga, estos intérpretes posiblemente no nos suenen a la mayoría, pero cuando hablamos de San Agustín, o Agustín, como tú prefieras llamarlo, resulta de que él dijo, él es famoso por una de sus frases famosas, él hace una formulación y dice,
él dice en latín universorum creatorem, que quiere decir creador de todas las cosas. Eso lo dijo también San Agustín. O sea que, aunque fuera en el siglo VIII cuando aparece esa frase exacta que decimos ahora, creador del cielo y de la tierra, todos los siglos anteriores en la Iglesia cristiana se confesaba la fe diciendo que Dios era el creador. Así que eso era algo muy, muy normal. Ahora bien, ¿por qué motivo? Aquí viene la pregunta, ¿por qué motivo se incluye esta expresión, creador del cielo y de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué se pondría eso ahí, en el texto del credo apostólico? Pues después de hacer varios estudios, la razón es que fueron las divergencias de los grupos gnósticos que lo que hacían era idealizar el mundo espiritual negando las cosas mundanas. Es decir, ¿cuál era el problema? Uno de los problemas, había otros, pero uno de los problemas que tenían los gnósticos es que ellos hacían tanto énfasis al mundo espiritual. Eso no es malo, o sea, hacer énfasis al mundo espiritual no es malo. Lo malo es que si tú estás haciendo énfasis al mundo espiritual y niegas lo material, ahí es donde te equivocas. Y eso era lo que hacían los gnósticos. Entonces ellos negaban las cosas mundanas, a tal grado que llegaron a decir que las cosas materiales no podían haber sido creadas por Dios. Dios solamente habría creado las espirituales, las materiales no las habría creado Dios. Y ahí es cuando se inventan un Dios inferior, el demiurgo, que sería el que habría inventado las cosas materiales, y ese sí sería el Dios del Antiguo Testamento. Por eso ellos no creían en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde nos damos cuenta de cómo sin parecerlo entramos de pronto en una herejía. Entonces, claro, cuando se pone en el credo que el Dios es el que crea los cielos, lo espiritual, pero también es el que crea la tierra, ¿qué es lo que está haciendo? Se está enfatizando en que Dios no solamente es el creador de los cielos, el de las cosas celestiales, sino que también es el creador de las cosas terrenas, es decir, todo lo que hay en la tierra y todo lo que es la tierra en sí misma y todo lo que hay dentro de la misma tierra. Así que bueno, en el Concilio de Braga, en el año 536, hubo una gran discusión sobre si las cosas carnales, el cuerpo, la materia, habían sido creadas por Dios. Repito, ahí se discutía en ese concilio, algunos decían heréticamente que habrían sido creadas por el demiurgo. Es en este contexto de luchas, de conflictos, de peleas, en que el concilio afirma a Dios como el creador tanto del espíritu como de la materia, es decir, creador del cielo y creador también de la tierra. De ahí que estamos viendo la importancia tan grande que tiene. Bien, también podemos hablar, cuando nosotros decimos que Dios es el creador de la tierra, a mí me gusta pensar que la creación es testimonio del amor de Dios. La manera en cómo Dios ha hecho las cosas tan maravillosas es un testimonio del amor de Dios. Es un testimonio donde podemos ver cómo lo imposible se vuelve posible por el amor, por la fidelidad, por el compromiso con la vida. Donde no había nada, pensemos por un momento en esto en esta noche, donde no había nada, Dios crea el universo y los seres en el universo. Donde había muerte, Dios crea resurrección. Trae la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. Así que conscientes de esto, hermanos, recibimos la invitación de sentirnos verdaderamente criaturas hechas por Dios y afirmar, esto es muy importante, nuestra dependencia en el bienestar de toda la creación. Dios nos lo pone todo a nuestra disposición, pero también nos exige nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Llama la atención cómo algunos sectores cristianos son los menos creídos con respecto al tema del cambio climático y son los menos implicados en que pareciera darnos igual en las cosas que están haciéndose
por el afán del consumismo y por el afán de ganar dinero. Es muy triste. Cuando vemos cómo se están cortando los árboles en Brasil, o cuando vemos las posturas mercantilistas, capitalistas de algunos países, y nos damos cuenta de que da igual, o cuando vemos la postura de China, fabricando compulsivamente sin parar para hacer negocio, y ya estamos viendo lo que ha pasado. Ayer los chinos le estaban dando un crédito a Latinoamérica de 1.000 millones de dólares para que compraran mascarillas y medicinas. Y resulta de que el virus sale de China. Todavía no he escuchado, no sé si alguien lo ha escuchado, si alguien lo ha escuchado me puede rectificar. Todavía no he escuchado a ningún mandatario chino pedir disculpas o perdón por no haber sabido contener la epidemia en su propio país y que haya salido al mundo entero. Todavía no he escuchado a ningún mandatario del gobierno chino comunista pedir ni siquiera disculpas. Y van más de 700.000 muertos en el mundo. Eso por la parte sanitaria, y por la parte económica ya ni que hablar. Todavía no he escuchado pedir disculpas. En el Apocalipsis, Dios va a pedir cuentas de los que destruyen la tierra. Porque Dios ha sido el creador de todo. Así que tomemos nota y sintámonos puramente orgullosos de nuestro Dios, que ha sido el que lo ha creado todo, y gracias a Él las cosas funcionan y existen. Os animo a investigar en internet, que seguro que hay algún documental. Con esto quiero terminar hoy. Algún documental acerca de las condiciones que se tienen que dar para que sea posible la vida en la Tierra. Por ejemplo, la gravedad. Si en la Tierra hubiera una menor gravedad o una mayor gravedad, la vida no existiría igual. Por ejemplo, la atmósfera. Si no existiera la cantidad de oxígeno que tiene que existir para que vivan los seres vivos de la Tierra, nunca mejor dicho, lo de vivos, pues no habría posibilidades. Y qué casualidad que los árboles se encargan de transformar el dióxido de carbono en oxígeno para que nosotros podamos respirarlo a través de la fotosíntesis. Por eso dicen que si nos terminamos de cargar las abejas, muchas de las plantas del planeta desaparecerán. Y si desaparecen las plantas del planeta, ¿cómo se hace la fotosíntesis? Yo os animo a que busquéis en internet la cantidad de cosas, los factores que se han tenido que sumar para que, sin que falle ninguno de ellos, la Tierra funcione y nosotros podamos vivir en ella. El magnetismo, las diferentes partes que forman la atmósfera, y entre ellas pues tenemos la capa de ozono, que lo que hace es purificar el oxígeno, producir oxígeno. Eso es lo que hace lo que se hace con el ozono, producir oxígeno también. Pero también las capas que nos están como que fuera un paraguas protector invisible de los rayos violetas del sol, que no nos quemen por completo. La temperatura. Dicen, estamos en el cambio climático, ha subido la temperatura a 2 grados, y muchos de nosotros decimos, es que por 2 grados, ¿qué problema hay?
Es que por 2 grados más resulta de que empiezan a fundirse los polos norte y sur. Y si se funden hay más agua en los océanos. Y si hay más agua en los océanos resulta de que esas playas que tenemos en España que tienen construcciones a 100 metros de distancia de la playa, pues resulta que se inundarían las construcciones. Las playas que tenemos en España, muchas de ellas desaparecerían si el nivel del mar sube. ¿Os dais cuenta de que todo está relacionado? Y todo está hecho así por casualidad, dirían los científicos. Todo ha sido una mera casualidad. Pues yo no me lo creo. Yo creo que Dios, el creador de todas las cosas, ha hecho las cosas así. Y es el que las sostiene y el que las mantiene. Y como me gusta decir mucho en estos oficios, al final de los tiempos todavía habrá una nueva creación. La del cielo nuevo y la tierra nueva. Y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Ahí nos encontramos otro día y ojalá que nos reconozcamos y nos demos un abrazo en ese momento glorioso en el que el reino de los cielos no tendrá, el reino de Dios no tendrá fin. Ahí estaremos por la vida eterna. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestra liturgia y hacemos una declaración diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y vamos a confesar con fe el símbolo apostólico, el credo. Y así que decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y oramos todos juntos ahora: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Pues así quedamos, hermanos, terminamos. Mañana vamos a comenzar la enseñanza del segundo artículo del credo, que comienza con la frase: creo en Jesucristo. Fíjate lo que estamos confesando. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Y después comienza, ya habéis visto que comienza a decir muchas más cosas acerca de él. Bueno, pues de todo eso vamos a estar aprendiendo y después vamos a poderlo orar y vamos a poderlo confesar. Que el Señor te bendiga, que puedas descansar muy bien esta noche, si lo estás viendo por la noche.
o que tengas un buen día si lo estás viendo por la mañana temprano. Yo sé que hay hermanos que prefieren verlo por la mañana temprano, pues que tengan un buen día, que la bendición de Dios os rodee, que estéis siempre suspirando una oración de amor al Señor y que la presencia de Dios vaya con vosotros a todos los lugares que vayáis. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor os bendiga.